Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estaremos analizando el plantel del Club de Fútbol Monterrey. Estaremos revisando quién se debe quedar, quién debe irse, quién se adapta bien al sistema de Torrent para este clausura 2026 que se nos aproxima. Todo este análisis está basado en el rendimiento del torneo pasado y en base a los cambios que habrá para el próximo torneo. Como saben, ya se podrán jugar 9 extranjeros en cancha, en liguilla, y los mexicanos que se pueden llegar a ir por la selección mexicana. El Vasco Aguirre quiere concentrarlos un mes antes y puede interferir en el plantel de Rayados. Y empezaremos este análisis con el Mochis. El Mochis Cárdenas jugó 6 partidos, 4 partidos en liguilla y 2 en fase regular, donde encajó 9 goles y tuvo 2 porterías a 0. 2 porterías a 0 muy importantes que fueron contra América y Toluca en la liguilla en los partidos de ida. En mi opinión, Mochis debe seguir en el equipo porque es un gran arquero y ha respondido en los momentos importantes. Lastimosamente el equipo no lo ha acompañado, pero creo que te puede aportar como un buen portero suplente. Él ha demostrado estar a la altura del equipo, lastimosamente los resultados no lo han acompañado. Bueno, siguiendo con los porteros, llega Santi Mele, donde jugó 15 partidos durante el torneo de la fase regular, donde tuvo 0 participaciones en liguilla. Durante estos 15 partidos, Mele encajó 25 goles y tuvo 4 porterías a 0. Porterías a 0 muy intrascendentes a comparación con las del Mochis. Porterías a 0 contra San Luis, Necaxa, Querétaro y Santos. Mele llegaba con muchas expectativas y durante el torneo nos dejó muchos destellos, pero también nos dejaba dudas. Y yo creo que tuvo un mal cierre del torneo, lo que lo dejó en la banca para la liguilla. En mi opinión, él es un buen arquero, pero creo que debe salir a préstamo. Creo que está falta de confianza, creo que tiene una falta de confianza y considero que una salida nos convendría a ambas partes, tanto a Mele como al club. Creo que es una plaza de extranjero que deberías aprovechar para un, para un jugador en ataque. Siguiendo, tenemos a los defensores, específicamente a los laterales derechos. Empezamos con el Rica, que tuvo una participación destacada con 16 partidos jugados, 12 en fase regular y 4 en liguilla, donde hizo un gol, una asistencia y tuvo una expulsión. Para mí es un jugador muy importante para el esquema de Torrent. Mantuvo, es cierto, un nivel irregular porque la mayoría de torneos de partidos se rotaba con Aguirre, jugaba medio tiempo normalmente. En algunos partidos te demostraba que podría ser lateral derecho de Rayados, pero en otros no. En mi opinión, sí debe de seguir. Creo que te aporta mucho defensiva y ofensivamente. Creo que es un lateral que se adapta muy bien al sistema y aparte con el plus de que es mexicano debería seguir. Creo que es el lateral derecho titular para Rayados para el siguiente semestre. Y bueno, siguiendo con los laterales derechos, es Eric Aguirre, donde jugó Eric Aguirre 13 partidos, 10 en fase regular y 13 en liguilla, y bajo la misma situación del Rica, creo que tuvo un torneo bastante irregular. Creo que es un jugador demasiado irregular y es muy lento ante extremos rápidos. Desde que llegó se ha visto afectado por lesiones y no le ha podido ganar el puesto al Rica Chávez. Creo que se debe de ir, por más que sea mexicano, creo que hay que aprovechar el mercado que tenga. No sé si Chivas con la salida de Mozo pueda, pueda apostar por Aguirre, pero creo que no debe seguir en Monterrey. Creo que es un jugador que no te ha aportado mucho desde que llegó y sus lesiones no le han permitido quedarse con el puesto de la lateral derecha. Con el último lateral derecho que tiene el club, César Bustos. Para los que conocen ahí la interna de club, las fuerzas básicas, es un jugador que tuvo un gran rendimiento en la sub-21 y tuvo un gran mundial en la sub-20. Creo que es un jugador que tiene características tanto defensivas como ofensivas. Creo que es un carrilero natural. Creo que te puede servir como un suplente del Rica Chávez y no tendrías que preocuparte por esa posición. Creo que es un chavo con mucha proyección y que si se le da un buen acompañamiento puede demostrar buenas cosas. Pasando a la defensa central, pasamos a Carlos Salcedo, uno de los refuerzos para el Monterrey, que tuvo 4 partidos solamente en este torneo de, de fase regular, un jugador con 0 goles, 0 asistencias y 0 expulsiones. Creo que es un jugador que cuando llegó tenía bastantes expectativas por parte de nosotros porque venía haciendo bien las cosas con el Cruz Azul
Es un jugador que cuando llegó tenía una lesión muy grave, tuvo una lesión muy grave. Una lástima porque creo que pudo habernos aportado mucho, pero ya se ha recuperado y durante las últimas fechas demostró gran nivel de central y creo que debería ser más aprovechado durante la próxima temporada. A mi criterio se debe de quedar, ya que es mexicano y con bastante experiencia. Creo que puede ayudar a los centrales más jóvenes que tenemos en el club. Pasamos a Sergio Ramos, donde tuvo una participación bastante importante, donde jugó 19 partidos, 15 en fase regular y 4 en liguilla. Tuvo 3 goles, 0 asistencias y 0 expulsiones, solo por la acumulación de tarjetas. Y pues qué decir de Sergio, ¿no? Un jugador de doble torneo, donde te demostraba una cara en fase regular y otra en la liguilla. Y aún así el tipo te daba poderío ofensivo en la fase regular, pero te quitaba mucho en defensa por sus ganas de meter gol. Creo que te desprotegía mucho y le tocaba sufrir mucho a la pareja de central que estaba con él en ese momento. Pero ya pasando la fase regular, en la liguilla creo que se concentró y aumentó mucho su nivel, donde dio grandes 4 partidos con esa personalidad y responsabilidad que tanto se le pedía al capitán. Creo que se va por su decisión, pero considero que también era un ciclo cumplido y gracias a esa salida te liberó una plaza de extranjero. Pasamos con el Toro. El Toro para mí es un central con mucha proyección que durante esta temporada jugó 14 partidos, 2 en liguilla y 2 en fase regular, con un gol durante el torneo. Es un central pero que Torrent tuvo que sacrificar. Para mí un jugador que nos va a dar mucho la próxima temporada. Es un jugador con gran físico, buen juego aéreo y te da mucho en las transiciones ataque-defensa. Monterrey queda muy desprotegido cuando ataca y creo que es un jugador que te puede ayudar mucho a fungir esa función. Creo que se debe quedar, es mexicano, joven y se debe aprovechar. Creo que es un prospecto para la selección mexicana. Empezamos con Héctor Moreno. Héctor Moreno que tuvo, por hacer mención, ¿no?, de Héctor Moreno durante el torneo, fueron 6 partidos más de homenaje. Creo que ha sido muy importante para el club en tanto fichajes, en tanto recomendaciones de fichajes, en tanto es un embajador del club. Creo que se retira dignamente del fútbol mexicano, tuvo una gran carrera. Gracias Héctor Moreno por venir a Rayados, gracias por tu gran carrera. Bueno, pasamos a John Estefan Medina, el colombiano, uno de los mejores jugadores del Monterrey durante el torneo, que tuvo una participación importante, 18 partidos, 14 en fase regular y 4 en liguilla. Es un jugador muy importante para Rayados. Para mí es uno de los jugadores más regulares en la historia del club, que tuvo que lidiar con Sergio Ramos como compañero, que muchas veces se veía desprotegido y se le ha criticado mucho a Estefan. Yo creo que debe seguir en Rayados, ya que te puede fungir esa función de central y lateral. Creo que es una garantía y sería una buena plaza de extranjeros invertida ahí en John Estefan. Bueno, pasamos a los laterales izquierdos, pasamos a Luis El Hueso Reyes, un jugador que, que tuvo una participación normal, 11 partidos, 2 en liguilla y 9 en fase regular. Es un jugador que adaptó un rol de suplente, pero que no estuvo tan fino debido a su edad. Creo que tuvo unos buenos partidos cuando llegó, pero hasta ahí. Yo opino que cumplió, pero debe irse por las incorporaciones que debe hacer. Gerardo Arteaga. Gerardo Arteaga, el segundo o tercer mejor jugador de la temporada. Creo que tuvo bastante participación. De hecho, fue uno de los que más jugó, donde participó 16 veces en la fase regular y 4 en liguilla. Un gol y una asistencia durante el torneo para Gerardo. Creo que es un jugador titular para el esquema de Torrent, con un rendimiento sobresaliente, un ritmo impresionante, nunca se cansaba, con un ida y vuelta tremendo y siempre estaba a disposición del técnico. Para mí debería de ser llamado a la selección y se debe de quedar. Un lateral mexicano que lo trajiste a Europa y ha cumplido desde que llegó. Pasamos al medio campo con el corcho Jorge Rodríguez, un jugador que también jugó bastantes partidos, 18 en total, 14 en fase regular y 4 en liguilla. Tuvo 0 goles, 0 asistencias y 2 expulsiones contra Tigres y en la liguilla contra el América. Es uno de los mejores jugadores de la era Torrent. Es un jugador con mucha salida de balón, que te recupera bastante y es muy constante en su rendimiento. Creo que debe continuar porque no hay nadie en su posición que haga esa función mejor que él.
Eh, es una plaza de extranjero que yo gastaría. Creo que se le ha criticado de más, pero si nos enfocáramos en su juego, es un jugador que te aporta mucho en la media cancha. Pasamos a Fidel Ambriz, un jovencito que jugó 17 partidos, 4 en liguilla y 13 en fase regular, de 2 goles durante el torneo. Es un jugador que más futuro le veo para Rayados y que ha tenido una gran evolución en cuanto a rendimiento. Creo que te aporta demasiado tanto en presión y con balón. Es un pulpo que abarca muchas áreas del campo. Es mexicano y debe seguir en el equipo. Puede fungir esa función de contención o de interior, ya sea donde lo considere Torrent mejor para el equipo. Pasamos con el canterano, Iker Fimbres, 11 partidos, 4 en liguilla y 7 en fase regular. Es canterano del club, es un crack, creo que te da mucho con balón, es muy atrevido, es un jugador que me gusta en particular, tiene una clara salida de balón y te aporta mucho en la recuperación, es muy intenso. Creo que no debe ser tomado en cuenta Fimbres solo para los minutos, creo que debe ser titular, manteniendo este nivel que ha venido demostrando durante el cierre del torneo. Pasamos a Oliver Torres. Oliver Torres es uno de los jugadores que también ha jugado bastantes partidos, 15 en fase regular y 4 en liguillas. Un gol y 5 asistencias con una expulsión durante el torneo. Es un jugador sumamente criticado, mayormente por su falta de participación en las estadísticas como goles. Pero si nos enfocáramos en el fútbol, el tipo nos da mucho criterio con balón y tiene una determinación y unas ganas de presionar impresionantes y muchas veces le ha tocado hacer una doble función para ayudar a los compañeros. Creo que durante este torneo tenía la responsabilidad de hacer su trabajo y además las tareas defensivas de Canales o Tecatito. Es un jugador muy importante y yo lo dejaría en el club. Sería una plaza de extranjero también por utilizar de manera correcta. Pasamos con Sergio Canales, el segundo mejor jugador de Rayados, que tuvo bastante participación durante el torneo, 18 partidos, 14 en fase regular y 4 en liguilla. Y esto se ve reflejado en las estadísticas, ¿no? 10 goles, 3 asistencias durante el torneo. Sergio es un jugador que es un crack, tiene mucho talento nato, con un excelente tiro y visión de juego, que se ha visto desperdiciado en la banda, ya que deja un hueco al no defender al lateral, pero aún así, sin jugar en su posición natural, fue uno de los goleadores de Rayados y uno de los que demostró mayor nivel. Creo que debería jugar detrás del 9 y creo que te aportaría mucho más. En mi opinión, se debe quedar y sacar su mejor versión antes de que baje su nivel por el tema de edad. Esta sería también una plaza de extranjeros que deberíamos tomar en cuenta. Y bueno, pasamos a los extremos por las bandas. Lucas Ocampos, un jugador de gran inicio de torneo, durante que jugó 14 partidos en fase regular y uno en liguilla. Ese partido de liguilla fue contra Toluca, que casi no tuvo participación, pero aún así durante el torneo te marcó 5 goles y dio 6 asistencias, o sea que tuvo 11 participaciones de gol durante el torneo. Lucas es un jugador que, como comentaba, tuvo un gran inicio de torneo, pero no pudo cerrar la liguilla por un accidente. Pero su juego está basado mucho en échale ganas, en empujones, en fuerzas y eso. Yo creo que se puede quedar, pero si trajeron un extremo izquierdo más explosivo y de buen mano a mano, un tipo Brian Rodríguez, creo que se debería considerar la baja del argentino. Creo que te ha aportado mucho, pero más en sacrificio, en fuerza, en garra y no tanto en calidad con balón, que es lo que necesita Rayados para una defensa muy, muy sólida o cuando se le tiran atrás al Monterrey. Bueno, pasamos al Tecatito Corona, un jugador que jugó bastante, la verdad, 18 partidos, 3 en liguilla y 15 en fase regular, que te aportó un gol y 2 asistencias. Creo que es uno de los mejores canteranos Rayados de la historia, pero en su vuelta al club no ha tenido un rendimiento constante. Le han perjudicado las lesiones y además se comenta al interno del club que llegaba en malas condiciones al entrenamiento. Para mí no debe continuar, creo que no conviene mucho al sistema y no conviene tanto al club ni a la institución. Pasamos a los centros delanteros, pasamos a Roberto de la Rosa, que jugó 10 partidos, 6 en fase regular y 4 en liguilla, donde te aportó 2 goles. Creo que de la Rosa es un jugador que siempre debe estar en nuestro equipo, que te presiona y te puede fungir de 9 y de acompañante de 9. Aparte te puede fungir esa función de extremo. Es un mexicano, no te estorba en la banca y creo que puede ser un buen suplente de Berterame. Creo que es un jugador que tiene bastantes características similares al mexicano argentino que es Berterame. Bueno,
Pasamos a otro de los fichajes de esta temporada, Anthony Martial, que jugó 12 partidos, 3 en liguilla y 9 en fases regulares, que sus estadísticas son impresionantes, extremadamente decepcionantes. 0 goles, 0 asistencias y 0 tiro al arco. Bueno, qué decir de Anthony, ¿no? Llega uno de los fichajes más criticados de la historia del club. Creo que merecidamente, porque no te ha marcado la diferencia, pero es un jugador con características interesantes. En la serie de Toluca estaba demostrando buenas cosas, es un buen jugador. Creo que Torrent debería darle más oportunidad porque lo metían en resultados complicados, resultados generalmente negativos. Yo creo que tiene recursos para fungir diversas posiciones y se debe de quedar. Sí, quizás no ha demostrado el nivel que necesitamos de un extranjero, pero creo que tiene características para aportar en el equipo. Y bueno, llegamos al mejor jugador del torneo de Rayados, nada más y nada menos que Germán Berterame o el inventor. Berterame fue el jugador que más participaciones de juego tuvo, 4 en liguilla, o sea, jugó toda la liguilla y 17 en fase regular, jugó todo el torneo, con unas estadísticas impresionantes, 11 goles durante el torneo y 3 asistencias, creo que fue el que más participaciones de gol tuvo durante el torneo. Los minutos jugados son impresionantes, ¿no? El 97% de los minutos los jugó y esto te habla de su consistencia y rendimiento para el equipo. Creo que necesitamos más jugadores como Verte, extranjeros que te marquen la diferencia. Creo que sí falta un 9 del área que lo acompañe, pero igual hizo muy bien su función. Cada vez lo veo más conectado con la afición y cada vez tiene más encuentro con el gol. Se debe quedar toda la vida si mantiene su nivel. No se debería negociar a menos que sea una hiper mega oferta. Esta sería una buena plaza de extranjeros que debería ocupar el club. Y ya si juega el mundial con México, ya te liberaría esa plaza, si se queda. Pero bueno, en conclusión, está claro quién debe seguir y quién debe irse. Dejarías 2 plazas de extranjeros, que sería la de Ramos y la de Mele, para fichar, con posibilidad de 1 o 2 plazas más por abrir. Y esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Si les ha gustado el video y el contenido, no olviden apoyarlo, darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Adiós.